Bueno, vamos a empezar para no alargar esto y si podemos terminar temprano, pues terminamos temprano. ¿Ok? Vamos a orar para poner esto en manos de Dios y pues que las personas que vayan a exponer, pues el Espíritu Santo las guíe y que no sean ellas hablando, sino pues el Espíritu. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, eres maravilloso. Eres fiel, eres justo, Señor, y tu misericordia es la que nos hace estar aquí, Señor. Te damos gracias que nos das la oportunidad de poder concluir un cuatrimestre, Señor, y te damos gracias por todo lo aprendido, por todo lo que hemos podido recibir en esta clase, Señor, en los devocionales, todo este tiempo, y te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de terminar de llegar al final y sabemos que es gracias a ti, Señor, que tú nos das las fuerzas, que tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer tu preciosa voluntad, Señor, y pues te pido que tú bendigas a los alumnos, Señor, que van a exponer el día de hoy, que seas tú hablando a través de ellos y que pues tú sigas perfeccionando, Señor, en ellos este don de poder hablar tu palabra, Señor, y que tú sigas sorprendiéndolos a cada uno, Señor, en las diferentes áreas en las que los vas a usar y que van a poder dar gloria y honra a tu nombre, Señor. Te damos gracias, te exaltamos, Señor, y ponemos esta clase en tus manos. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar con Ceci. ¿Ok? Vamos a tomar nota, ¿verdad? Sí, por favor, los que estén, tomen nota de las prédicas que se van a estar dando. Ok, muy ¿Listo? bien. Y lista, mi Ceci. Bueno, pues antes que todo, muy buenas noches a todos. A mí Dios puso en mi corazón, es una palabra que amo mucho, que es Proverbios 14:1, donde dice que la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con sus manos la destruye. Una palabra que Dios ha hablado mucho a mi vida desde que empecé a caminar con Dios, así que les quiero compartir desde lo que yo he vivido para que ustedes puedan también ser bendecidos a través de esta palabra. La titulé ¿Por qué la mujer debe de ser sabia? A través de este mensaje entenderemos por qué nos llama a obedecer nuestro Dios y nos pide también que seamos sabias las mujeres. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para sabiduría es jomat, que se traduce en griego como Sofía y al latín como Sopians. En el libro de Proverbios, la sabiduría se personifica en el capítulo número 8. Y aquí hago un paréntesis y les invito de verdad, de todo corazón, que leamos el capítulo 8 de Proverbios. Es un capítulo donde nos explica perfectamente qué es la sabiduría y todo lo que conlleva ser sabio. Hay una parte donde dice, yo la sabiduría soy más valioso que el oro y la plata. Entonces, cuando entendemos lo que es la sabiduría, pero no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría conforme a la palabra de Dios. Es decir, tú y yo debemos orar todos los días por sabiduría de lo alto, porque edificar un hogar es un compromiso grandísimo, primeramente ante la sociedad como seres humanos, pero sobre todo porque es un compromiso delante de Dios. Es de lo único que tú y yo vamos a rendir cuentas. ¿Qué hiciste con el hogar que te di para que lo diera un fruto? Entonces vamos a buscar qué sabiduría, yo lo defino así, porque al paso de los años que Dios me ha permitido conocer lo que es sabiduría, sabiduría es tener el conocimiento y saberlo aplicar. A mí me ha tocado conocer muchísima gente cristiana que se sabe la Biblia al revés y al derecho, pero no la aplica. Entonces esas personas tienen el conocimiento, pero no tienen la sabiduría. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer los que nos reconocemos que nos falta sabiduría o que ni siquiera sabemos cómo vamos a orar por esa sabiduría? Recordemos que la Biblia es muy clara. La Biblia dice, mi pueblo no sabe pedir y cuando pide, pide mal. Por eso es importante que sepamos
para qué es la sabiduría en la mujer y por qué Dios nos dice que si tenemos sabiduría, vamos a edificar nuestro hogar. El primer punto que a mí me gustaría compartirles es buscar la sabiduría. Dice, Dios a través de su palabra nos ha enseñado la importancia de la sabiduría. Se le pide ser sabio, obvio, no nada más a las mujeres, también a los hombres. Pero en este caso, vamos a enfocarnos en la sabiduría que la mujer sí o sí debe de tener para edificar un hogar. Dice en Santiago 1:5, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídala al Dios generoso y Él se la dará. Si uno observa esta palabra que nos ofrece el apóstol Santiago es que la sabiduría no está ya añadida en el ser humano. Eso tenemos que entenderlo. Dios es sabio, pero la sabiduría no está añadida como tal, si no, no diría pídela. ¿De acuerdo? Entonces, no es como la fe, que Dios ya nos dio una porción de fe y uno ya sabe lo que tiene. La sabiduría hay que pedir. Ahora, Él nos invita a que la pidamos y dice, y Él se la dará. Y en algunas Biblias dice, el que no dudare en su corazón, Dios se la dará y en abundancia. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy importante saber que para tener sabiduría, punto número 1, hay que buscarla. Ahora, el punto número 2, tenemos que practicar la sabiduría. En Proverbios, capítulo 8, versículo 14, que nuevamente te hago la invitación a que leas Proverbios 8, dice, Proverbios 8:14, el sentido común, fíjate, el sentido común y el éxito me pertenecen. Está hablando la sabiduría. La fuerza y la inteligencia son mías. Entonces, cuando tú descubres eso, es que cuando eres sabia, tienes sentido común y tienes éxito en tu hogar. Cuando es la sabiduría de lo alto, de parte de Dios, hay un sentido común y hay un éxito. Obviamente estamos hablando enfocado al hogar. Y esto no quiere decir que no me voy a equivocar yo o que no te vas a equivocar tú. Claro que nos vamos a equivocar. Ante todo somos seres humanos. Pero sí nos explica que a través de pedir sabiduría vamos a tener fuerza, inteligencia, sentido común y éxito en lo que emprendamos. Ahora, una vez que uno adquiere sabiduría, lo recomendable es leer su palabra porque tú y yo necesitamos el conocimiento para así poder tener la formación. Porque algo que he aprendido a lo largo de mi caminar en Dios es que información, que es decir, la palabra de Dios sin formación, es igual a deformación. Entonces es muy importante una vez que adquieres sabiduría, que conoces la palabra, tener un tiempo de oración e intimidad con Dios. Yo sé que tú y yo oramos todo el tiempo, porque la Biblia es bien clara, dice que debemos de orar sin cesar, pero sin embargo tenemos que tener ese tiempo de intimidad con Dios. Y hacer un tiempo de oración e intimidad con Dios te va a ayudar a desarrollar esta sabiduría. Ahora, en Proverbios 19:8 nos dice, adquirir sabiduría, y fíjense lo que dice aquí, qué hermosa la palabra de Dios, porque no falla. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperan. Cuando tú lees eso, entiendes que parte de la sabiduría es primeramente amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi espíritu. Pero después, la segunda persona que Dios te manda amar es a ti mismo. Y muchas veces me he topado con gente que a veces viene a consejería, tengo la bendición de tener, y veo este común denominador, que la gente llega a amar tanto a la otra persona, al esposo, que por eso cae en tantos errores y permite tantas cosas dentro del matrimonio, permite cosas dentro de la familia que no le permiten forjar o edificar un hogar de una manera conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no te amas a ti misma, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, por eso es que Proverbio nos dice, adquirir sabiduría es amarte a ti misma, es conocerte a ti misma. Es decir, bueno, esto que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo por amor a Dios o porque quiero chantajear? O porque quiero vivir en modo víctima, o simple y sencillamente porque no tengo un conocimiento y estoy actuando como mamá actuaría o como mi abuela actuaría.
Y eso te enseña a que cuando ya eres sabia, detener. Esto no viene en la palabra de Dios, por lo tanto, esto no tengo por qué repetir. Esto no viene en la palabra de Dios y entonces, por lo tanto, no tengo por qué hacerlo. ¿Sí? Una vez recuerdo una mujer que me dijo, es que me fui a tomar y yo le pregunté, pero ¿por qué te fuiste a tomar? Estaba recién convertida a Cristo y me llamó la atención porque se veía una mujer muy comprometida con Dios. Y la respuesta de ella fue esta, porque la Biblia dice que yo debo de obedecer a mi marido. Y yo, wow, obviamente esta mujer no estaba siendo sabia. Sí dice la palabra que uno se sujete a su marido, pero si el marido está sujeto a Dios, ¿sí? Y no es que la mujer haya querido ser mala o haya querido actuar premeditadamente a su ventaja, simplemente que no estaba siendo una mujer sabia. Tenía el conocimiento, pero no la formación. Y recuerden siempre, conocimiento sin formación es igual a deformación. Entonces, ahora vamos a ver, ya que vimos los dos principales puntos que hay que, una, buscar la sabiduría y dos, pedir la sabiduría, vamos a entender qué pasa cuando no haces esto. Pues bueno, cuando no haces esto, como dice Proverbios 14:1, entonces a través de la necedad destruyes tu hogar. Tenemos que entender que la necia es la que derriba la casa con sus propias manos. Esto nos recuerda que nuestra falta de sabiduría tiene efectos arrolladores y devastadores. La necedad puede manifestarse en palabras hirientes y aquí voy a dar por decir un ejemplo. Dice, en palabras hirientes, en actitudes egoístas y falta de perdón. En Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. La necia, al no considerar el impacto de las palabras y acciones, destruye el amor y la armonía del hogar. Y esto es muy común. Y aunque a veces lo hacemos desde la ignorancia, ¿cuántas veces le decimos a nuestro hijo, no hagas eso, no vas a poder, eres un tonto, así no se hacen las cosas, si tan solo fueras como tu hermano, es que te dije que te ibas a caer, te dije que no iba a salir bien. Y vamos por la vida sin entender que en la lengua hay un poder. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21. Cuando tú y yo entendemos esto, antes de hablar, meditamos qué vamos a decir. Y ese momento en el que tú y yo meditamos, ¿qué le voy a contestar a mi hijo después de un error? ¿Qué le voy a decir a mi hija después de un acierto? Eso es sabiduría. Entonces, parte de la falta de sabiduría nos lleva a la necedad. Y aquí hablamos, por decir un ejemplo, que es la boca, pero también existen muchísimos otros ejemplos de la necedad, de cómo destruimos nuestro hogar. Por necedad, no perdonamos, por necedad vamos por la vida amargadas, enojadas, contagiando a nuestros hijos de ese sentir. Por necedad tenemos malas actitudes, por necedad no hablamos correctamente, no meditamos lo que vamos a hablar y por la necedad, como dice la palabra, podemos destruir nuestro hogar. Y lo hablo desde mi perspectiva de cuántas veces antes de conocer a Dios y aún conociendo a Dios, era una mujer necia que quería hacer mi voluntad y que muchas veces quería ceder al amor incondicional que uno le tiene a sus hijos y que muchas veces por ese amor incondicional no ponemos límites y luego pagamos la factura de nuestro hogar. Pero más allá de esto, quiero comentarles que la sabiduría ha sido indispensable hoy y siempre en nuestra vida y en nuestra familia cristiana. Sin embargo, tenemos que entender que para que tú y yo tengamos sabiduría, hablaba hace un rato de que conozco mujeres que conocen mucho la Biblia, pero no son sabias. Y yo me preguntaba a qué se debía esto. Y una vez recuerdo que le pedí a Dios, Dios, si conozco tu palabra, ¿por qué estoy de necia? ¿Qué me está llevando a esto? Y mira, te quiero compartir en Juan 14:26. Este es un capítulo muy importante. Aquí que es Jesús hablándonos a ti y a mí, ¿sí? ¿Quién es quien nos va a dotar de sabiduría? Jesús ya está diciéndole a sus discípulos que Él es la luz, que Él es el camino y que Él es la verdad, pero que ya va a partir de este mundo, que ya no va a platicar más con ellos. Y les dice,
y les está reafirmando, pero no se preocupen, parafraseando lo que dice ahí, yo voy a estar con ustedes, yo me voy con el Padre, pero mira todas las cosas que yo he hecho en este mundo, ustedes esas cosas y más pueden hacer. Y les da un gran regalo que hoy tú y yo podemos disfrutar de ese regalo. Les da en 14:26, dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Este versículo no solamente encierra que nos dejó un defensor, que nos dejó un abogado, sino que cuando tú y yo como mamá, porque el estar edificando un hogar te lleva a situaciones muchas, demasiadas, que serían innumerables decirlas ahorita. Sin embargo, he aprendido que cada vez que yo no sé qué hacer, yo clamo al Espíritu Santo que me dé sabiduría de lo alto. De hecho, esa es mi oración todos los días. Señor, gracias porque soy sabia, prudente e inteligente. Y créame, cuando no lo oro de la manera como lo debo de orar, en el nombre de Jesús, y cuando no lo creo en mi corazón, es cuando cometo los peores errores, porque actúo por emoción. Debemos de recordar que la mujer somos emocionales. Como pensamos más que los hombres, esto quiere decir que hablamos más en nuestro cerebro con nosotras mismas. De hecho, la persona con la que más platicamos tú y yo es con nosotras mismas, ¿sí? Y muchas de esas pláticas no las detenemos por falta de sabiduría. Y cuando eso sucede, no hablamos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que siempre nos va a dar la respuesta correcta, amiga. De verdad que me impresiona a mí todo cómo ha transcurrido el tiempo que he caminado en Dios y la serie de consejos que a veces vienen y me piden, y obviamente yo siempre oro que el Espíritu Santo sea el que nos dé la sabiduría, pero de verdad que el común denominador de los problemas que puede haber en un hogar es por falta de sabiduría. Entonces yo te invito que a partir de hoy te des el tiempo todos los días de agradecerle a Dios porque eres una mujer sabia, prudente, inteligente en el nombre de Jesús. Y con esto no te voy a decir que no vas a tener situaciones en el hogar, que no va a haber situaciones que te rebasen, claro que van a suceder, pero te puedo garantizar y estoy 100% segura que cuando tú clames por sabiduría, vas a cultivar una relación con Dios. Primeramente, vas a promover el ambiente de amor en el hogar, vas a poderle hablar a tu hijo o a tu hija y a tu esposo desde el amor, no desde las heridas que puedas traer cargando de tu infancia. Vas a poder romper patrones generacionales que hoy por hoy ya no suman para que tu hogar sea un hogar de edificación. También cuando tú buscas por sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesús, vas a ver una unidad en tu familia. Y esta unidad nos la recuerda perfectamente Filipenses 2:2, donde dice, entonces, háganme el favor de estar en acuerdo entre ustedes y de tener un mismo amor y un mismo propósito. Nuestras familias no son las mejores familias del mundo ni del universo, pero, ¿sabes? Tienen un factor muy importante, que amamos a Dios, amamos a Cristo, y por lo tanto ya estamos en el mismo sentir. Y la buena obra la va a ir perfeccionando Dios. Podemos corregir a nuestros hijos, podemos poner límites a nuestros esposos y podemos identificar desde dónde estamos actuando nosotros sabiamente. Sin embargo, el propósito es que nos amemos unos a otros, independientemente como seamos cada uno de nosotros. Con esto cierro y te invito, amiga, amigo, que siempre, por siempre, clames por sabiduría de lo alto para que puedas edificar tu hogar y puedas ser luz como nos ha llamado Jesús, que nos dejó al Espíritu Santo. Cuando no sepas qué contestar, cuando la situación te rebase, te lo prometo, si tú en ese momento dices, Espíritu Santo, dame la sabiduría de lo alto para saber qué hacer, qué decir o cómo actuar, el Espíritu Santo te lo va a decir. Hasta aquí mi aportación. Espero que haya sido de bendición esta plática. Dios las bendice. Gracias. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, Ceci. Perfectísimo. Ok, Norita.
Bien, pues yo hoy y cada día para mí es especial porque he pasado por situaciones de salud y como dijo la compañera, cada día agradezco a Dios por permitirme tener un día más. Y quiero compartirles que cuando estamos en el camino con Dios, Él siempre nos ayuda. Y titularé precisamente esta prédica así, de esa misma manera, Dios nos ayuda. En el Salmo 70 es una súplica, es muy breve pero urgente, donde David clama a Dios para que actúe rápidamente en su defensa. En cada versículo de ese salmo expresa la dependencia total que tiene él hacia Dios, donde le pide el auxilio porque está enfrentándose a la adversidad y desea que lo proteja de aquellos que buscan su daño. En este salmo también nos invita que debemos de confiar en Dios como nuestro amparo en tiempos de necesidad. Siempre que tengamos una necesidad de cualquier índole, de salud, económica, laboral, siempre acudir a Él. Su relación cercana y sincera con Dios le permitió a David dirigirse a él en los términos de ayuda inmediata y personal que él necesitaba. Probablemente este salmo en su contexto que nos dice, pudo haber sido escrito en tiempo de guerra o de persecución, porque David dice que enfrentaba a sus enemigos y temía por su vida. Como el tono de él es muy similar al Salmo 40, 13, 17, algunos eruditos creen que David lo adaptó, pero para usarlo en diferentes momentos de su necesidad. Clama con palabras de urgencia y de fe. La estructura de este salmo se puede eh, como que dividir en 5 versículos que representan este, la súplica que él la da directa a Dios y la estructura. Por ejemplo, inicia una llamada urgente en su primer versículo para que Dios actúe rápidamente. En el versículo 2 y 3, David pide que sus enemigos sean confundidos y avergonzados. En el versículo 4, se refiere a que quienes buscan a Dios pidiendo que se alegren y gocen en él. Y en el versículo 5 concluye reiterando la urgencia de la ayuda divina con David, declarando su necesidad ante Dios. Esta relevancia teológica muestra cómo los creyentes, o nosotros que creemos en Dios, podemos acercarnos sin ninguna reserva, especialmente en los momentos de esa necesidad. Dios reconoce cuando nosotros clamamos a Él con sinceridad, reconoce nuestra aflicción, nuestra angustia y su poder para intervenir en nuestra vida cuando creemos en Él sucede. Y lo digo de manera muy personal. Yo llegué a Él, a los pies de Cristo, cuando mi hermana estaba pasando por un proceso de cáncer. Y eso fue ya hace más de 4 años y ella sigue mejorando. David no busca venganza. Él confía en que Dios le hará justicia. Y yo siempre clamo que la venganza no es nuestra. La venganza es de Dios. Dios nos defiende de todos aquellos que nos quieren hacer daño. Y eso, ténganlo por seguro que siempre lo va a hacer. También hay enseñanzas importantes en este salmo. Por ejemplo, Dios es nuestro refugio en los momentos de crisis. En situaciones de urgencia podemos clamar a Dios para que actúe de inmediato. También confianza total en Dios. David demuestra esa dependencia plena en Dios, mostrando que en cada circunstancia que pasemos podemos acudir a Él. Justicia divina sobre nuestros enemigos
Claro que sí. El Salmo nos recuerda que aunque enfrentemos injusticias, Dios es quien desbarata los planes de los impíos. Él es nuestro mayor juez. Alegría, alegría porque buscamos a Dios a pesar de la aflicción. Los fieles hablan, hayan gozo o hallamos gozo cuando buscamos a Dios y hay esa paz que tenemos cuando tenemos esa comunicación con Él. La oración, siempre la oración diaria en tiempos de angustia también es válida y poderosa. Este salmo nos enseña que clamar a Dios es parte de tener esa relación con Dios. Y podemos cuestionar lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué significa cuando decimos, oh Dios, acude a librarme en este salmo? En este versículo expresa la urgencia de recibir esa ayuda, demostrando que cuando tenemos fe en Dios, puede actuar de inmediato. Y luego, ¿por qué David pide que Dios avergüence a nuestros enemigos? Porque que sean confundidos de una forma justa, dejando que Dios trate con los impíos. Y eso, téngalo por seguro, que siempre cuando clamemos a Él, así va a ser. El salmo lo podemos aplicar en nuestra vida en tiempos de desesperación. Podemos hacer esa oración directa como la hizo David, confiando en que Dios siempre nos va a escuchar y va a actuar. También este Salmo 70 es muy similar al Salmo 40, porque algunos consideran que es adaptado, que fueron adaptados. El propósito del Salmo 70 es una súplica donde se refleja una necesidad para poder recurrir a Dios en esa situación crítica. En este salmo, esta confianza en Dios y en cada oración que hagamos es fundamental el que nosotros tengamos que Dios, esa confianza con Dios, que nos esté escuchando, que Él es nuestro único amparo y siempre nos dará una respuesta. Y pues, al igual que en cada que clamamos a Dios en nuestros momentos de desesperación, este, es como cuando sucede un incendio y pues a quién llaman, a los bomberos para que esas llamas ya no avancen. De la misma manera, cuando acudimos a Dios, es para que ese fuego no nos llegue a consumir y el Señor permite que eso demore en llegar. En esos momentos de impotencia es cuando sentimos que solamente con Él podemos acudir y que solo Él nos dará esa fuerza para seguir adelante. Esta oración nos demuestra que debemos de tener una gran confianza en Dios, especialmente cuando estemos perturbados y sintamos que ya no hay esperanza, ya que esto nos permite hacer ese vínculo con Él y podemos aplicar este salmo cuando nos encontramos en esas situaciones y el Padre nos dará una respuesta. Por eso les puedo concluir que si oramos como lo hizo David en nuestra propia situación, siguiendo las pistas mismas que oraba David, buscando a Dios y después amar la salvación en Dios, Él nos dará una respuesta y tengamos de manera muy personal, cada que he orado por mis hijos, por mis hermanos, por mi madre, por mí misma, Dios siempre me ha dado la respuesta. Y aquí sigo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Norita. Estuvo excelente. Muchas gracias por compartir esa palabra con nosotros. Em, Vamos a seguir con Alma. Nada más, prepárate, nada más, denme un minutito y ahorita regreso, ¿ok? Permítanme tanto.
Listo. Ahora sí, Alma. Sí. Tu turno. Ay, bueno, pues antes que nada, pues le damos gracias a Dios por el tiempo que nos permite a cada uno de nosotros expresar, pues, todo lo que hemos vivido en Cristo, nosotros que ya le conocemos, gloria a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues ir predicando sus maravillas y su palabra. Y pues oro para que pues Dios tome el control de este tiempo, que sea el precioso Espíritu Santo que nos ministre, que nos siga ministrando esta noche y que pues nos dé dominio propios. Y pues te damos la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a ir a nuestra Biblia en Filipenses 3, 13 y 14. Y dice, Pablo escribe a los hermanos de Filipos y dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este mensaje lo he titulado Valor Incalculable. ¿Verdad? Bueno, pues Pablo escribe esta carta, ya como ya lo hemos visto, escribe esta carta a los hermanos de Filipos, ¿verdad? A los creyentes, y le escribe primeramente para darle las gracias por sus ofrendas y para darle las gracias por todos por las atenciones que han tenido para con él y por su amor que le han demostrado a él. Pero bueno, Pablo no se queda ahí, ¿verdad? Él siempre como que no deja pasar la oportunidad y aún sabiendo lo que estaba pasando en Filipos, era que eran dos situaciones. Una era que la iglesia estaba siendo dividida y bueno, pues sí le dolía mucho a Pablo porque pues sabemos que cuando personas que no conocen de la palabra de Dios y vemos división, pues sabemos que no está Cristo en ellos. Pero en este caso era la iglesia la que estaba siendo dividida, entonces el corazón de Pablo pues estaba lastimado. Y la segunda parte es porque pues estaban entrando unas judaizantes que en su momento Pablo pues también era parte de ese, anteriormente cuando él era Saulo, pues formaba de parte de los judaizantes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que traían leyes doctrinales y solamente veían pues lo exterior, ¿no? Entonces, Pablo en Filipenses 3:2, él los llama perros, malos obreros, ¿verdad? Que es fuerte la palabra, pero pues así se expresa de ellos. Entonces, Pablo dice a su iglesia, le dice, hermanos, tengan mucho cuidado con esta situación que está pasando, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 3 de Filipenses 3:1 dice, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, ¿verdad? Dice, y para ustedes es motivo de seguridad. Entonces, Pablo, nosotros vemos las cartas paulinas y él siempre dice, hey, no sean engañados y no vayan a ser engañados por falsos profetas, ¿verdad? Todos los que hemos sido salvados, los que hemos tenido la revelación de la cruz, los que antes teníamos una vida torcida y perversa, hemos tenido, sabemos que tenemos un llamado por medio de Cristo Jesús. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, con su precioso Espíritu Santo. Y entonces, pues Pablo por eso nos exhorta a que no nos desviemos del camino. Entonces, Pablo, el camino de la fe, por así decirlo, lo compara con una carrera. Entonces, esto lo vemos en Primera de Corintios 9:24, donde dice correr de tal manera para obtener el premio. Y en Hebreos 12 dice que corramos con paciencia, despojándonos de todo lo que nos pesa. Entonces, tanto como vayamos estudiando estos versículos, ¿verdad? Este capítulo también, si nosotros, ahorita pues lo vamos a ver nada más así poquitos momentos, ¿verdad? Minutos, pero si nosotros tenemos la oportunidad de estudiarlo a profundidad, pues vamos a aprender más. Entonces, aquí yo veo 3 puntos que él nos enseña para que nosotros no nos quedamos estancados en nuestra carrera de la fe. Y el número 1 dice, hermanos, no considero haberlo yo alcanzado.
¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, pero si Pablo, o sea, vemos un cambio en Pablo, ¿no? Lo que antes era en Saulo, que era un hombre sanguinario, un hombre perverso, un hombre malo, ¿verdad? Pero su cambio es notable. Ha habido un crecimiento no solo espiritual, sino personal y con todo lo que le rodea. ¿Verdad? Pero Pablo era tanta su humildad que en 2 Corintios dice, para que nadie piense más de lo que ve u oye de mí. O sea, ¿cuántas personas a veces nos quedamos estancados creyendo que ya lo hemos alcanzado todo, que ya hemos tenido el pleno conocimiento, que decía una persona que conozco, se nos vuela la peluca creyendo que ya sabemos todo, ¿verdad? No, pues ¿para qué vuelvo a leer o para qué leo la Biblia si yo ya la leí, ¿no? Entonces, pues Pablo no se comparaba con las personas, él no se comparaba con líderes, no se comparaba con maestros, no se comparaba con nadie terrenal, él se comparaba con Jesús nada más. Por eso dice en Filipenses 3:7, dice que todo lo que para él era ganancia, lo desecha como basura. ¿Para qué? Para llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor y ser hallado solamente en Él. Entonces, uno de los puntos importantes es que no pensemos que ya hemos logrado llegar a la meta, ¿no? La meta sigue, la carrera sigue, vaya. Y no nos creamos más que los demás tampoco. Entonces, el punto número 2 dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Entonces, ¿qué sucede? A veces cuando nosotros, bueno, cuando vemos, no sé, una carrera, ¿verdad? Vemos que la mirada está hacia el frente, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos están los que participan están concentrados en los juegos, en lo que van a hacer, en lo que va a pasar, en lo que sigue, en lo que prosigue. No están viendo hacia atrás. Entonces, si nosotros volteamos hacia atrás, pues podemos tropezar porque no vemos lo que está por delante. Y bueno, pues otra es poner nuestra mirada en el pasado también es una de las causantes que nos quedamos nosotros estancados. Porque, por ejemplo, mi mamá siempre me decía a mí, una vez que ya conocía de Cristo, una vez que ya sabía que ella era salva en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ella siempre me decía, bueno, el día que me muera, ojalá vaya al cielo. Entonces yo le decía, no, mamá, pero tú ya vas al cielo. Pues ¿y quién sabe con tantas cosas malas que hice, ¿no? Me decía ella a mí. Entonces yo le decía, no, mamá, o sea, y el enemigo es cierto, el enemigo viene y nos engaña, ¿no? Y entonces nos recuerda tanto nuestro pasado que a veces nos sentimos indignos de compartir la palabra de Dios o nos avergüenza, ¿verdad? O nos paraliza. Entonces, pero que tenemos que tener esa plena confianza de que la sangre de Cristo es suficiente, ¿verdad? Para la limpieza de nuestra alma. Y entonces en Isaías 1:18 dice, si nuestros pecados fueran como la grana, en unas versiones dice como el rojo carmesí, ¿verdad? Como la nieve serán emblanquecidos. Y en 2 Corintios dice, en 2 Corintios 5:17, nueva criatura somos. Y en Romanos 5, del 9 al 16, dice que somos justificados por la sangre del Cordero. Entonces, no dejemos que nuestro pasado afecte nuestro presente. Y eso precisamente, eso probablemente le ha de haber pasado a Saulo, bueno, a Pablo. Ahora, ¿verdad? Que Satanás no dice, pero a lo mejor muchas veces le ha de haber recordado, oye, pero si tú matabas cristianos, ¿no? Dice en Hechos que todavía respiraba amenazas de muerte, ¿no? Entonces, y Pablo no mataba a gente mala, sino mataba a cristianos y estuvo presente en la muerte de Esteban. Entonces yo creo que Satanás lo ha de haber usado 1000 veces y le ha de haber recordado, pero él no se quedó ahí. Sabía que la sangre de Cristo era suficiente para su salvación. Y bueno, el punto número 3 dice que se extiende a lo que queda por delante. Extenderse nos va a doler, va a requerir sacrificios, vamos a caer, nos van a volver a criticar y van a hablar de nosotros, ¿verdad? Pero que eso tampoco sea una cuestión de que nos vayamos nosotros a estancar.
Entonces Pablo en Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, o sea, seguimos siendo imperfectos, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. La palabra asir, asido, quiere decir hacerlo mío. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo nos hizo suyos, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos en la carrera para ver si así logramos alcanzar para lo cual Él nos tomó, para su pertenencia. Entonces, nosotros tenemos por eso una carrera, porque tenemos una meta. ¿Y por qué tenemos una meta? Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice en Filipenses 3:20. Entonces, pues hermanos míos, yo la verdad los invito, ¿verdad? Como dice Filipenses 3:14, ir a la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es por el cual fuimos nosotros escogidos, fuimos nosotros sellados y fuimos nosotros llamados a ser santos para tener una vida eterna con Él. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos o tengamos en este mundo, nada se compara con el eterno amor de Dios y con esa maravillosa vida que nos espera en Él, en una vida eterna en Él. Entonces dice, bueno, cuando nosotros, bueno, últimamente que estamos escuchando o leyendo Apocalipsis, escuché a un pastor que decía que Apocalipsis está escrito para la consolación de los santos, ¿verdad? A pesar de cualquier cosa que nos estemos pasando en este mundo, porque pues como dice su palabra, en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Pero Dios Jesús, por medio de su sangre preciosa, pues ya venció al mundo. Entonces, esa es nuestra consolación. Y dice que Apocalipsis describe perfectamente la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces, haciendo un cálculo y sumando todo esto de lo que hemos aprendido aquí rápidamente, pues todo, sumando todo, esto quiere decir que tenemos un valor incalculable en Cristo Jesús. Y bueno, nada más para sumar un poquito más allá de esto, pues cada una de las predicaciones que yo escuché la semana pasada con mis compañeras, pues nos ayuda mucho a sumarlo a esta predicación, porque como decía nuestra hermana Ceci, lo que nos decía ahorita, bueno, la semana pasada, la abuelita, ¿verdad? Para cómo nos vamos a hacer nosotros o cómo vamos a estar ligados a la voluntad de Dios, pues es leyendo su palabra, ¿verdad? Y como nos decía Mayra, decía que nosotros tenemos que ponernos nuestra, ¿cómo se dice? La armadura de Dios, ¿verdad? Para que nosotros sigamos y prosigamos el camino de la verdad. Y bueno, pues esa es toda mi participación. Muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias, Alma. Estuvo muy bien, perfecto. Vamos a seguir con Moisés. Si estás listo, muy. Voy. Ay. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar en Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros cuando tomamos la decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque cuando andábamos en el mundo, cuando vivíamos en el mundo que no conocíamos la revelación del Evangelio de Cristo Jesús, o sea, vivíamos en el mundo pensando que todo lo que hacíamos eso era lo correcto, o sea, que todo lo que nos rodeaba en el mundo, pensabas que esa era la vida correcta, o sea, nos enfocamos en nuestras vidas y esa no es la vida que quiere Dios para nosotros. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo camina con nosotros. Dice que Cristo va de la mano con nosotros y por donde vayamos, nosotros veremos que la vida es el desarrollo de la voluntad divina de Dios en nuestras vidas. Amén.
Y eso, y eso es lo que realmente somos. Nosotros somos la creación de Dios, nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, así como dice en Génesis 1:27, ¿verdad? Que dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice en Génesis también 2:7 que sopló aliento de vida y formó al hombre. Eso es lo que en verdad nosotros somos la creación de Dios. Y cuando recibimos a Cristo, Él nos da la autoridad y la potestad de ser llamados hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Así como dicen en Primera de Juan, déjame buscarlo, capítulo 3, versículo 1, dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Y cuál amor nos ha dado el Padre? Nos ha dado a su Hijo unigénito Cristo Jesús para que nosotros seamos salvos y tengamos esa autoridad y esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a todos los que creemos en Él, eso es lo que somos, hijos de Dios. Pero ¿por qué dice también en Juan 1:11 y al final del versículo de Juan, el primera de Juan, del capítulo 3, del versículo 1, dice que los que no le recibieron? ¿Y por qué no le recibieron? Porque ellos están cegados espiritualmente, porque a ellos no se les ha revelado el evangelio de la salvación de Cristo, porque esa es la mayor estrategia que tiene el enemigo para todos nosotros, como comentaba ahorita la hermana Alma, ¿verdad? Que el enemigo siempre busca condenarnos de una u otra manera, o sea, cegarnos, estar cegados para no conocer la verdadera revelación y lo que en verdad somos nosotros para Dios, que nosotros somos la creación de Dios, que somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Y esa es la mayor estrategia que siempre va a usar el enemigo, tratar de confrontarnos de una u otra manera. Porque dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Y esa es la estrategia que él usa, cegar nuestro entendimiento para que no conozcamos la gloria del evangelio de Cristo. Deje contarles una pequeña historia que la leí y me gustó mucho. Cuenta la historia de un campesino que se encuentra el huevo de un águila. Agarra el huevo del águila y lo mete a vivir en las gallinas. El águila crece y vive con las gallinas. Come maíz como las gallinas, busca gusanos como las gallinas, cacaraquea como las gallinas y es un águila. Y un día el águila voltea hacia el cielo y ve un águila que pasaba con sus alas extendidas volando. Y el águila que vive con las gallinas le pregunta a otra gallina, ¿y esa ave quién es? Y la gallina le contesta, es el águila real, la reina de las aves. Es mejor que te olvides de ella. Y el águila bajó su cabeza y jamás volvió a pensar en ello. Y el águila murió creyendo que era una gallina. Y así es como el enemigo nos quiere tener confrontados a nosotros. O sea, que nosotros vivamos esta vida creyendo que pertenecemos a este mundo, pero la realidad no es esa, que cuando nosotros aceptamos a Cristo y abrimos la puerta a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos herederos del reino de Dios, porque somos hijos de Dios. Amén. Y eso es lo que realmente somos, que somos hijos de Dios. Y gracias a que aceptamos a Cristo, podemos ver y comprender el llamado de Dios en nuestras vidas. Y esa es nuestra verdadera identidad. Eso es lo que somos para Dios, sus hijos. Porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos bautizados por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro propio espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Así como dice en Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el mismo Espíritu de Dios es el que da testimonio a nosotros que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo nos quiere tener el enemigo? El enemigo nos quiere tener como el águila. O sea, que no vivamos la realidad, que vivamos engañados, que vivamos una mentira, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, que somos verdaderos hijos de Dios. Y yo a veces me he puesto a pensar, a veces vengo manejando, va, y yo me pongo a pensar, ¿qué diferencia tenemos nosotros en los grandes profetas de la Biblia, como Enoc, Abraham, David? ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos tener con ellos? Ninguna diferencia podemos tener nosotros con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos creación de Dios. Ellos fueron creación de Dios. La gran diferencia que tienen ellos de nosotros, que ellos en verdad sí creyeron para lo que fueron llamados, que ellos sí creían para el propósito, para el que era ya, para que lo que Dios los mandó a llamar, ¿verdad? Como verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, que somos verdaderos hijos de Dios. Así que mis amigos, que nunca se nos olvide de dónde nos sacó Cristo. Cristo nos sacó de esas tinieblas densas, que era nuestro mundo abominable para los ojos de Dios, porque nosotros éramos esa tierra de, ¿cómo les puedo decir? Esa tierra descompuesta, esa tierra desordenada, que estábamos en desorden por las tinieblas, pero gracias a Cristo que Él separó las tinieblas con su luz admirable, por eso que podemos ver, entender y comprender lo que en verdad nosotros somos para Dios, nuestra verdadera identidad para Dios, que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Y al ser verdaderos hijos de Dios, también somos herederos del reino de Dios. Amén. Así como dice en Primera de Pedro, capítulo 3, no, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y esa es nuestra herencia. Es una herencia reservada para nosotros en el cielo. Y eso es lo que nosotros tenemos que creernos. Eso es lo que nosotros tenemos que creer, que nosotros cuando ya somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que poner por obra todo lo que como verdaderos hijos de Dios, como decía mi hermana Ceci, pedir sabiduría, como decía mi hermana Alma, no regresar al pasado, sino enfocarnos en el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, lo que viene más adelante para nosotros, porque Dios quiere las mejores bendiciones para sus hijos. Pues como dice en Mateo, dice, ¿qué padre si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Así es nuestro Dios Padre con nosotros. O sea, nosotros cuando somos verdaderos hijos de Dios, esa es la recompensa que nosotros tenemos del reino de los cielos para nosotros. Amén. Así que, amados, creamos lo que en verdad somos. Si sabemos que somos hijos de Dios y que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y sabemos que somos herederos del reino de Dios. Y como dice en Primera de Pedro 2:9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo apartado por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, amados, o sea, amigos, creamos en verdad lo que somos y seamos la luz en las tinieblas en todo el mundo. ¿Para qué? Para demostrar el amor de Cristo en nuestras vidas, que nos vino a dar una nueva vida, una nueva esperanza para todos. Esta es mi participación. Muy buenas noches, Dios los bendiga y con nervios, pero aquí estamos. Gracias. Perfecto, muy bien, Moisés.
Bueno, vamos a seguir con Guillermo. Muy buenas noches. Buenas Pues noches. vamos a orar para que Dios tome el control y que sea el Espíritu Santo que hable a través de mí. Pues amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por darnos el privilegio de poder estar aquí hablando en tu nombre, Señor. Por las maravillas grandes y asombrosas que tú vas a hacer con cada uno de nosotros. Gracias a ti podemos ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues yo les voy a compartir del libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 10. Y yo le puse a mi prédica lo que Dios nos quiere dar. Y este versículo ha influido mucho en mi vida y ha sido parte a través de muchas cosas que Dios me ha querido demostrar. Y el versículo de Éxodo 34:10 dice, y él contestó, he aquí, yo hago un pacto delante de ti, de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y para poder entender un poco más sobre el versículo, les voy a comentar sobre de lo que habla el versículo 34 en adelante, donde Dios interviene con su pueblo escogido, y su pueblo escogido era Israel. Aquí Dios le habla a Moisés y le da las tablas y le dice que suba al monte Sinaí. Moisés lo hace, sube al monte Sinaí, ve al pueblo en pecado y es cuando las quiebra. Dios les había dicho al pueblo de Israel que no interviniera con la gente pecaminosa, pero el pueblo no obedeció y ahí es donde Moisés quiere ver la gloria de Dios. Y pregunto, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manera de relacionarse con nosotros, porque porque la gloria de Dios se revela en su misericordia, en su gracia, en su bondad, en su fidelidad y en su poder. Pero si nos vamos allá, donde, siguiendo con el versículo, me gusta donde dice, he aquí es una expresión de atención, de admiración sobre Moisés, cómo le habla a Dios. Y donde, siguiendo con el versículo donde dice, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Aquí Dios le está hablando a Moisés de las maravillas que él va a hacer con su pueblo y con nosotros, y le confirma que todo el pueblo lo verá. Igualmente, para nosotros, Dios quiere que experimentemos lo que Él quiere darnos a cada uno de nosotros, su poder, su gran amor. Él quiere mostrarme su poder a través de ti y de mí. Y donde dice, será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aquí me gusta la forma igual que como se lo dice a Moisés, donde le está afirmando, le está confirmando a Moisés y a su pueblo. Pues yo, por parte de este versículo, yo les voy a narrar algo de lo que Dios me mostró y fue hace casi 2 años en una misión que tuvimos a Colombia. Yo recuerdo que estuvimos en una iglesia y en esa iglesia era un domingo y recuerdo que ese día nos dijo la hermana que estaba encargada sobre nosotros que iba a haber una reunión dominical y en esa reunión dominical ella nos pidió que oráramos cada uno por una petición y así lo hicimos. Al terminar la reunión empezamos al terminar la reunión, la hermana nos pidió que oráramos por una hermana que se encontraba al final de la iglesia,
pero nos pidió que pasáramos uno por uno con ella. Ella nada más nos comentó que estaba pasando por una aflicción de salud. El momento que empezamos a pasar uno por uno, cuando me tocó a mí, yo me presenté con ella y le dije que iba a orar por ella. Lo empecé a hacer, empecé a orar, le puse manos y le pedí al Espíritu Santo que obrara en su vida. Después de que terminamos de orar por ella, empezamos a despedirnos de esa iglesia. Y ya cuando nos estábamos despidiendo, llega la hermana y me dice, muchas gracias, hermano, por lo que hizo por mí. Yo le dije, sí, hermana, de nada. Y yo recuerdo que ella me dijo, no, es que lo que usted hizo no fue cualquier cosa. Y le dije, ¿cómo, hermana? Me dijo, no, es que lo que usted hizo, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Dije, no, pues realmente no, nos pidieron que oráramos por usted. Entonces, ella me dijo, es que cuando usted estaba orando y puso manos, mi organismo se empezó a mover. Dice, a mí me acaban de hacer una cirugía y viera lo que pasó. Le dije, pues realmente no sé qué pasó, pero usted sabe que yo no fui, que fue el Espíritu Santo. Me dijo, sí, yo sé que fue el Espíritu Santo, pero a través de usted. Y pues me conmocionó mucho lo que ella me estaba diciendo, que la abracé y lloré. Y bueno, pues ahí no paraba lo que Dios me quería dar. Nos fuimos a la siguiente iglesia, yo recuerdo, y en la siguiente iglesia, al llegar nos presentamos y todo. Yo recuerdo que en esa iglesia había versículos en las paredes, así como lo hay en la iglesia de aquí en Agua Viva. Y yo recuerdo que había unas letras que decía, haré cosa tremenda contigo. Y yo me quedé conmocionado porque yo veía los versículos, pero ahí esa letra nada más decía así, haré cosa tremenda contigo. Entonces yo me anduve con la curiosidad qué versículo era o por qué decía eso ahí. Al día siguiente nos pidieron que barriéramos la iglesia y fue cuando yo le pedí, le dije al pastor que qué decía ahí o qué versículo decía ahí. Y fue cuando él me dijo, es el versículo de Éxodo 34:10. Cuando yo tuve la oportunidad de subir a donde dormíamos, yo abro la Biblia, lo leo una vez, dos veces, la tercera vez, y me emocionó mucho, me llenó de gozo. Y entonces yo decía, le agradecía a Dios, o sea, me acordaba atrás de la iglesia donde habíamos pasado lo que había hecho la hermana, y y Dios me confirmaba que así como lo hizo con Moisés, donde le decía que él les iba a dar un gozo, igual me lo estaba dando a mí, y me confirmaba, y así como le confirmó igual a Moisés, igual también me lo estaba demostrando a mí. Y también me confirmaba su poder que Él quiere darnos a través de nosotros. Sabemos que a veces nosotros pues no le permitimos eso a Dios. Por eso, hermanos, no debemos negarnos a lo que Dios nos quiere hacer cada uno de nosotros, porque lo hará con personas como nosotros que lo buscamos, siempre y cuando debemos estar atentos al llamado que Dios quiere que hagamos. Pues le agradezco a Dios que me dio este versículo y estoy aquí dándole la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores y compartiendo algo que pues con ustedes a lo mejor no lo vea compartido, pero no quise perder la oportunidad. Gracias. Muy Muchas gracias. bien, muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Qué padre testimonio. Qué En padre, verdad ¿verdad? que Que Dios nos habla no lo había así. compartido porque son pocos los que les he compartido esto. Son muy contados. En verdad que cuando pues tú dijiste que sea algo hablado, entonces das cuenta, yo por eso quise pues narrar algo de lo que había pasado. Y en verdad, no nada más fue en Colombia, el año pasado, con mi madre, estaba postrada un mes y medio en cama y pasó algo igual.
Dios me volvió a sorprender. Ay, gloria a Muchas Dios. gracias. Muy bien, muchas gracias y gracias por Yo compartir. quiero compartir algo. A ver, Norita. Yo les he dicho a varios compañeros, varios hermanos, que Ujú. ese viaje a Colombia transformó a Guillermo. Le veo otro semblante. Ay, qué Muchas chido. gracias. Dios creo que tiene como momentos, ¿cómo se le dice? Como momentos canónicos en la vida de cada uno de nosotros, que es como un antes y un después. Puede ser que ya tengas mucho tiempo caminando en Cristo, o sea lo que hizo que creyeras en Dios o que te afirmaras, ¿no? Pero Dios tiene esos momentos para cada uno en diferentes situaciones y creo que cuando Él sabe cuando más lo necesitamos, Él ahí lo pone, ¿verdad? Para que no te olvides tal vez de promesas que Él te había dado y que por el afán o por cualquier cosa, a veces se te olvida, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando, o sea, son cosas a veces bien chiquitas, ¿verdad? Que uno tiene y así. Pero un ejemplo, me acuerdo mucho cuando yo estaba soltera, yo a veces oraba. O sea, no oraba, pero yo hacía comentarios de cosas que, ay, cuando tengo un esposo me gustaría que fuera así. Y yo no había caído en cuenta y mi abuelita me lo hizo así un día como que notar de que muchas cosas de las que yo pedía mi esposo las tiene. Y yo dije, pero es que nunca había sido una oración como tal, pero mi abuelita me decía, Dios conoce los anhelos del corazón y Él los toma en cuenta y los pone ahí, ¿verdad? Y a veces uno está tan afanado que yo no me había dado cuenta de eso de tantas veces que lo decía y hasta que dije yo, ala, sí es cierto. O sea, un ejemplo que ahí me faltó orar específicamente, ¿verdad? Pero yo siempre decía que yo no quería un esposo que le gustara el fútbol, ¿verdad? Porque mi papá es muy futbolero y era así como perder a mi papá los fines de semana que había fútbol. Y a mi esposo no le gusta el fútbol, gracias a Dios, pero él pesca y se me va todo el fin de semana. En vez de perder la hora y media, lo pierdo el fin de semana entero. Pero son cositas así, detalles que yo decía y que eran anhelos de mi corazón que se cumplieron. Entonces, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, aún esas oraciones que hacemos que ni siquiera son audibles, Él escucha nuestro corazón. Y Él tiene cuidado y Él sabe como dónde y cuándo y qué cosas necesitamos nosotros también para creer y afianzarnos, ¿verdad? Como decía Guillermo, o sea, yo no hice nada, yo no fui yo, pero Dios sabe, ¿verdad? Y Dios pone a las personas y las situaciones para que uno su fe crezca. Entonces, muchas gracias por compartirlo, Guillermo, muchas Sí, gracias. nada, contrario. Bueno, vamos a terminar con Margarita y ya sería la última. Gloria a Dios, aleluya. Con broche de oro, Margarita, vamos. Sí, ya sé. Buenas noches, pues mi nombre es Margarita, pertenezco al grupo de enviados de online. En esta noche, les comparto esta pequeña porción de la palabra de Dios y me pongo en las manos de Dios para que el Espíritu Santo fluya en mí y no sea yo la que hable, sino que Dios utilice mi persona para que yo exprese las palabras que Él desea, que den fruto en las personas que lo van a escuchar. Esto lo hago en oración y confiando en que Jesús es el que interviene y el que procede. En el nombre de Jesús, amén. Esta, esta porción de la palabra yo la he titulado apropiándonos de la fortaleza, sí, de Dios. Estoy basada en 2 de Corintios 4:7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. En la teología cristiana, la fortaleza es una virtud, lo investigué, ¿sí? Esta trata de vencer el temor sobre los seres humanos, porque pues a veces el temor entra de diferentes maneras, ¿sí? Y pues
de alguna manera Dios me ha dado a mí la fortaleza en ese aspecto porque precisamente, ¿verdad? Ah, hay situaciones en las que a veces el ser humano se ve que el temor se quiere apoderar de uno. A mí me pasó un caso igual también, ¿verdad? Que hace muchos años, en un diagnóstico, me dieron un diagnóstico que no era nada de lo que yo pensaba, ¿verdad? Que me fueran a decir a mí. Y, y yo le doy de gracias a Dios de alguna manera porque no permitió que me invadiera este temor de los que a veces los seres humanos tenemos, ¿verdad? Lo vimos en muchos casos. El caso más renombrado, ¿verdad? Que se dio sobre el temor en las personas, en los seres humanos, aún conociendo de la palabra de Dios, fue en la época de la pandemia. Sí, fue un caso muy triste ver cuántas personas murieron, no tan solo por el que a veces estuvieran contagiados de esa enfermedad, sino fue más el temor que los agarró, que se apoderó de las personas, que de la enfermedad realmente, ¿verdad? Y eso es lo que a veces sucede en el ser humano, que hay situaciones en las que eh, en cuestiones médicas te diagnostican algo y se apodera lo primero el temor. Y si no conoces de Dios, pues aún más peor, ¿verdad? Le va a la persona, porque pues no está su fe cimentada en alguien que es más poderoso que un diagnóstico que te puedan dar, ¿sí? También me llama mucho la atención, investigué también sobre Abraham. Abraham fue un hombre de mucha fortaleza, no lo invadió el temor a pesar de que él tenía una edad avanzada, en que Dios le había dicho que él iba a ser padre de muchas generaciones, ¿sí? Porque pues tenía cosas en su contra, principalmente la esterilidad, el que era estéril su esposa, ¿sí? Pero Dios tenía una promesa en él y lo vemos en Romanos 4:18 al 22. No me voy a extender mucho en este capítulo de la Biblia para que sea yo un poco breve y y sí, me llamó mucho la atención el ejemplo que tengo de Abraham, ¿verdad? Porque él creyó en esa esperanza que ya Dios le había dicho que iba a pasar en él y no se debilitó en el hecho de que su esposa era estéril. Él creyó y confió en Dios y pues lo vemos, ¿verdad? Que trascendió su fe en, en esa promesa, ¿sí? También en este breve comentario también veo la fortaleza que tuvo Jesús desde que inició su calvario, ¿sí? O sea, cuando ya iba a entrar a la crucifixión, que es algo inexplicable de dónde sacó tanta fuerza él. Y pues desde antes él ya venía preparándose para ese momento. Y, y yo creo que ese también es un ejemplo para mí que digo yo me agarro de esa fuerza de Jesús, porque pues de alguna manera seguimos, ¿verdad? Con luchas y pruebas y a veces este, se suceden circunstancias en el diario vivir y, y cuando uno lo agarra el temor, no piensas, no enfocas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te vuelves una persona torpe, tomas malas decisiones, te inclinas por las cosas que te están diciendo cuando tu fe debe de ser encauzada y debe de ser cimentada en de que sí, yo creo en Dios y Él es el que tiene el control. Señor, dame paz
para que yo pueda continuar con esto. Y si es una prueba tuya, adelante. Y si no es de ti, tú me la vas a quitar, ¿sí? Eso es lo que yo he aprendido en la cuestión de lo que Jesús pasó sobre cuando Él fue crucificado, ¿sí? Me gustó mucho también el capítulo de Juan 15 del 7 al 14. Ahí nos da tantos ejemplos de todo lo que Dios hace en cada persona, en cada ser humano, ¿sí? Pues para terminar, ¿verdad? Oro a Dios porque en las situaciones que cualquier ser humano se puede encontrar, ya sea en situaciones de salud, en situaciones de falta de trabajo, en situaciones que están fuera de su control, que su oración siempre sea, Señor, dame primero paz para que yo pueda discernir esta situación y que seas tú el principal que tengas que conducirme a lo que es real y a lo que no es real, ¿sí? Agradezco mucho a Dios por este tiempo y espero que este pequeño, esta pequeña porción sea de edificación para cada uno de nosotros y que sigamos dando esos frutos, porque para eso fuimos criados, ¿verdad? Dios nos dio frutos de diferentes maneras a cada uno y tenemos que dar esos frutos y reflejarlos, sobre todo reflejarlos, ¿sí? Agradezco mucho este tiempo que me dieron y pues espero que haya sido de edificación las palabras que salieron de parte de Dios en mi persona. Buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias, Margarita. Pues terminamos. ¡Yay! Oficialmente terminamos con sus Gloria a Dios. presentaciones, terminamos el cuatrimestre. La verdad, quiero felicitarlos porque yo no sé si ustedes lo vean o puedan como voltear así hacia atrás y ver cómo empezamos. Sé que a muchos les hubiera gustado que este cuatrimestre fuera más largo, que hubiéramos visto tal vez más clases, ¿verdad? Que hubiéramos podido practicar un poquito más o ver más cosas acerca de la materia, pero yo la verdad me voy muy contenta con lo que pudimos lograr estos meses, estas clases porque de cómo empezaron a lo que yo he estado escuchando la clase pasada y hoy, lo hicieron perfecto, o sea, lo hicieron muy bien. Los animo, ¿verdad?, a que no dejen de esforzarse y no dejen de estudiar. Como les digo, yo sé que quisieran, ¿verdad? Sé que quisieran otro cuatrimestre conmigo, pero tengo que tener una bebé y me tengo que ausentar. No, pero el chiste de esta materia es que ustedes sigan practicando, ¿verdad? Por más que yo les pudiera dar un año de homilética, el punto es ustedes, ¿verdad? Que ustedes sigan practicando, traten. Me encantó mucho porque todos explicaron muy bien su contexto y siento que eso es algo muy importante al momento tanto de predicar como estudiar cualquier verso en cualquier escenario en el que lo vayan a utilizar, sea para dar clase en células, sea para dar una clase con niños, sea para eh, un proyecto lo que sea. Les va a ayudar muchísimo eso, ¿verdad? Ya no van a estudiar la Biblia de la misma manera como lo hacían antes. Este, y eso les va a ayudar mucho y los va a ayudar a ustedes a crecer, ¿verdad? Entonces, aunque ya no vayamos a verlo como materia, yo los invito, les puse el reto, por ejemplo, a los del sábado, que también la llevamos este cuatri, traten de hacer una predicación por mes. Pónganse ese reto, o sea, algo, un verso que les guste, que ustedes lean de su devocional, digan, voy a hacer una predicación de este versículo. Y estudien, investiguen alrededor y van a ver que siempre, aparte que siempre es bueno que tú tengas una predicación armada a la mano,
por cualquier cosa, ¿verdad? De que si a tu líder se le atora un día y ahora te toca, puedes ayudarme mañana a dar una clase y tú así de, ¿qué? Puede ser que te nervio y todo, pero digas, claro que sí, tengo 5 prédicas, ¿de qué quieres que hable? Dime, tengo tal y tal tema, ¿qué quieres? ¿De cuál necesitas que yo hable? ¿Verdad? O van a tener esa facilidad que tal vez, o sea, ya sé que lo vimos, ¿verdad? Y lo ideal es que tuvieras tiempo y te pudieras sentar 1, 2 semanas, un mes a preparar un sermón, ¿verdad? Pero tú ya tienes las herramientas para hacerlo. Entonces, este, no escondamos ese talento que Dios nos está dando, ¿verdad? Dios ya les dio la oportunidad de tomar esta materia. Ya saben básicamente lo que se tiene que hacer para armar un sermón. Ahora les toca a ustedes practicar, ¿verdad? Y seguirlo desarrollando. Entonces, este, si quieren lo hacen, si no, no pasa nada, pero es beneficio para ustedes. Pero intenten así armar un sermón. Pónganle ustedes que no hagan un sermón como tal, pero investiguen así un versículo como si lo fueran a exponer y eso les va a ayudar muchísimo a ustedes para crecer em, en sabiduría y entendimiento de las cosas de Dios. Yo creo que ahorita que estuvieron estudiando para su prédica y la prédica pasada, aprendieron muchas cosas que ustedes no sabían. Yo me encantó porque muchos dijeron de que yo no había visto esto y wow, o sea, y eso es lo más hermoso de la palabra porque es viva y aunque sea tal vez un verso que tú hayas leído y tú hayas visto o lo hayas estudiado en otra ocasión, Dios te va a hablar de maneras diferentes. Y también depende mucho de las vivencias de cada uno de nosotros. Por ejemplo, me encantó que Magdalena, la vez pasada que expuso, le dije, ¿cuál es tu versículo favorito? Dijo Josué 1:9 y esta vez lo predicó y lo predicó súper bien. Y yo, wow, o sea, todo eso, y porque son cosas que uno atesora, ¿verdad? En su corazón. Entonces, todos lo hicieron excelente. Yo sé que hay unos que ya terminaron, otros que van empezando, otros que van a la mitad, pero la verdad estoy orgulloso de cada uno de ustedes porque lo hizo excelente. Entonces, yo me voy muy satisfecha y muy feliz de este cuatrimestre de haber dado clases con ustedes. Me encantan también porque tengo que reconocerlos, son de los grupos más responsables de enviados. Entonces es como una papachita así de que todos entreguen tareas, todos entreguen sus devocionales. Eso está rico, que no ande uno correteándolos, pero y Dios aparte ve su esfuerzo y su dedicación y él no pone en saco roto su esfuerzo. Entonces, quiero honrarlos a cada uno de ustedes por el excelente trabajo que hicieron. Si Dios quiere, les voy a estar enviando sus boletas. Si no es la próxima semana, primero Dios, para que ya sepan cómo les fue. Y iniciamos cuatrimestre el próximo año en enero, para que estén listos. Y pues fue un placer haber estado con ustedes. Espero que ustedes también hayan aprendido, que Dios haya hablado a sus corazones. Y pues vamos a orar para despedirnos y Oh, pues darle Una, gracias a Dios. una pregunta, maestra. ¿Nos va a dar el otro cuatrimestre usted? No, yo descanso, ¿cómo se va? Me voy a dar Se va a exiliar ya. ¿cómo se llama? Voy a pedir mi capacidad. Sí, ya veo. Yo me Bueno, voy a tener a mi criatura y a criarla, y luego ya me van a ver por aquí. que salga todo con Todos bien ahí, y para que también estén orando por nosotros, porque yo creo que si gracias, Dios quiere y maestra. se cumplen todas las semanas, nos aliviamos a finales de enero. Yo creo que Bueno, voy a estar en comunicación con ustedes al principio de mes, pero ya después sí, ahí sí me ausento un poquito. Pero ahí para que estén orando por Renecita y por mí. No sí, que salga todo salga bien, maestra. Primeramente Dios, niña ya de verá. coser la huerca adentro, que no se vaya a salir antes. No, Entonces, no. ahí para que estén orando por nosotros. Sí, maestra. Este, igual, como quiera, cualquier cosa, cualquier duda o aclaración, estamos para servirles, ¿verdad? Si no estoy yo, va a haber alguien más que vaya a poder solucionar ahí, cuestiones. Este, igual ya les mandé en el grupo el horario del próximo cuatrimestre, cómo se van a llevar las materias. Y en estos días hubo fechas, pero
Iniciamos cuatrimestre, ustedes inician el 8 de enero, miércoles 8 de enero, si no me equivoco, Sí, sí, vi yo. para que pues vayan Un- checando. una pregunta, maestra, el viaje que estaba para estas fechas que se pospuso, Sí, para el mes de abril. gloria a Dios, Otro porque yo año, estaba sí. pidiendo para que yo quiero ir, pero de hecho se me hacía bien difícil ahorita por las altas presiones Sí, sí, sí. y lo cambiaron y dije, bueno, gloria a Dios, porque sí, yo quiero ir primeramente, mi Señor. Y Sí, para dije, que le vayan ahí metiendo al cochinito. sí, claro Porque que sí. aproximadamente sale como unos 2,000 pesos. Ajá. Ah, bueno, De pues en abril, transporte, porque no pagan hospedaje, porque se quedan en casas allá, o sea, la gente los hospeda. en El abril dice, grupo de ¿verdad? comidas es muy pequeño porque como es una comunidad chiquita, lo que se hace es que se compra como, bueno, eso fue lo que se hizo la vez que yo fui, no sé si se aplicó esta última vez, abuelita, que pagan como por la compra del día, o sea, te gastas 100 pesos de despensa por día, Ajá, son 2 personas que se hospedan, entonces das cuenta que tú pones 50 pesos y a la semana son como 250 o 300 pesos de comida en total, o sea, no es mucho lo que te invierte porque tú compras para la que la persona donde te estás quedando te haga de comer, ajá, lleva la despensa, pero realmente, y ahí está muy barato todo, o sea, la verdura y todo eso está súper barato. ajá, sí. Qué Este, entonces en eso no se gasta, solamente el trayecto que sí es algo pues retirado, Sí, y pues las gasolinas, casetas y eso es lo que más, ay, perdón. pero allí entra ya en ese precio todo, lo Más del o viaje. menos, calculen unos 2,000, 2,500. Ok, A sí está rondar en bien. ese precio. Entonces, también depende mucho cuántas personas se agenden. Porque, por Ajá, ejemplo, si se llena la van, pues es ya la gasolina y todo entre 12 o 13 personas. Pero si van menos, pues el gasto es entre menos personas. no, si es en esa fecha, sí, primeramente Dios, sí, sí voy a Y ir. Esta fecha sí. creo que primero Dios se van a hacer esos a Tehuacán y se van a visitar iglesias hijas, como se tenía agendado, para los que Ah, no puedan ir a Tehuacán. Bueno, a Sacamilola puedan hacer visita a otras iglesias para que lo tengan visto. Ya les habíamos, bueno, creo que solamente, no les mandé a ustedes, ¿verdad? no, Esa imagen en el grupo. Les voy a mandar la imagen de cómo quedó agendado las misiones para el año que viene y todavía abarcamos 2026 para que ustedes los vayan viendo y se vayan, este, organiza. como organizando, ¿verdad? Porque sería muy bueno que al menos pudieran ir a un viaje. Sí, está bien. Porque lo vimos en expansión, pero pues para los que no pudieron ir, a ver si mañana les mando el calendario de misiones para que Ok, lo tengan contemplado y vayan viendo para el otro año. El otro año en abril es Sacamilola y Iglesias Hijas. En agosto tenemos cumbres y a final de año se quiere visitar, creo que sí es este año, creo que sí, Amigos del Tren. Ese oh, también es otro viaje y o sea, es a Querétaro, no. Ay, ¿dónde es donde pasa el Irapuato. Irapuato? Gracias, Guillermo. Es en Irapuato, o sea, no está muy lejos, pero no está cerca. Y también es un ministerio muy, muy bonito, el de Amigos del Tren. Si pueden buscarlo en Facebook, tienen una página y ahí muestran todo lo que hacen, está bien impresionante. Entonces, la verdad que sí los animamos muchísimo, ¿verdad? Que puedan poner en práctica todo lo que ustedes están viendo, claro que eh, sí, maestra. y ¿verdad? Entonces, mañana les envío primero Dios el, Ok, el calendario de las misiones, cómo están agendadas. Obviamente sí, es súper, necesario, ¿verdad? Pero para que ustedes vayan viendo y digan, ah, yo quiero ir a esta y esta, y vayan haciendo el cálculo más o menos de cuánto, sí de está cuánto bien, va a ser maestra. el francazo Sí y está bien, gracias. se puedan ahí organizar. Pero Sí, bueno. maestra, gracias. De nada, vamos a orar ahora sí ya para despedirnos. Cualquier duda, aclaración, pueden estarnos mandando mensajito ahí al número del Cuídese instituto. mucho. Cuídese mucho y que todo esté bien todo este tiempo.
este, repose y ya son los últimos meses que le quedan y trate de cuidar ese bebé hasta que salga, primeramente Dios. Usted también cuídese, mi Magdalena, no vaya a andar ahí agachándose. No, ¿Ok? maestra, gracias. Vamos a orar para despedirnos ya ahora sí. Pues Dios, te damos muchísimas gracias, Señor. No podemos hacer otra cosa más que agradecerte por todo lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos permites terminar un cuatrimestre más lleno de bendiciones, Señor, lleno de aprendizaje, lleno de retos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos sostiene, tú eres nuestra roca. Tú eres el que va delante de nosotros, Señor, como poderoso gigante, y tú eres el que nos ayuda a pelear nuestras batallas, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Y por ti y para ti es que hacemos todo esto, Señor, porque sabemos que el esfuerzo lo vale para poder aprender más de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos compartir, Señor, de esa verdad tan hermosa y ese privilegio que tenemos nosotros de conocer tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser estandartes, Señor, a ser este, esos que vamos delante, Señor, compartiendo, esos heraldos, Señor, que comparten tu palabra, Señor, de una manera correcta, de una manera em, orgánica, Señor, así como debe de ser. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir creciendo en ti y que podamos de verdad ser luz, Señor, a donde quiera que vayamos y que tú nos ayudes, Señor, a seguir desarrollando talentos, Señor, estas herramientas que ahora tenemos para poder preparar sermones que de verdad puedan dar gloria y honra a tu nombre, Señor. Ayúdanos y pues gracias, Señor, por este tiempo. Yo te doy gracias por cada alumno, Señor, porque yo sé que ellos se han esforzado, que lo que hacen es por ti, Señor, porque sabemos que tu sacrificio, Señor, en esa cruz es lo que nos mantiene y es lo que vale la pena que podamos seguir teniendo nuestra mirada puesta en lo eterno, Señor. Te damos muchas gracias y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.